Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Corazones de Acero. Y están preparados para lo que pueda pasar. Ellos son conscientes de los riesgos, están dispuestos a sacrificar todo eso. Sí, realmente no una dificultad para encontrar trabajo, pero una dificultad para compaginar, porque tú, por ejemplo, estás viendo como empresario que quieres que yo me vaya en mis vacaciones, pero claro, para mí no son vacaciones, yo mis vacaciones las tengo aparte, yo cuando me voy es a trabajar. Entonces es muy difícil compaginar porque, claro, tú como empresario lo que ves es que yo estoy faltando aquí a trabajar, te vas buscando un poco la vida. Y es verdad que trabajar para alguien es muy difícil porque al final cuando trabajas para alguien la gente quiere, digamos, cierta estabilidad. El gran problema del ciclismo son las caídas, son los traumatismos. Al final cuando vas con la bici vas a una velocidad muy alta y cuando te caes no es como en una moto que llevas protecciones y te protege. Aquí llevas el casco para no romperte la cabeza y lo siguiente es que la piel toca el asfalto. Y eso duele. Realmente es muy individualizado todo. No hay una forma general en la que tiene que ir todo el mundo. Y más cuando estamos hablando, en nuestro caso, de ciclismo paralímpico. Imagínate lo que hay que adaptar la bicicleta o a una persona que a lo mejor le pedalea con los brazos. Porque en ciclismo, la gente con lesiones medulares que no puede pedalear con las piernas, pedalean con los brazos. Entonces, Hoy tenemos un invitado nuevo, un invitado que vamos a cambiar un poco de tercio, ¿no? Los últimos invitados hemos hablado sobre entrenamiento, sobre nutrición, Gabri y yo sobre temas un poquito específicos de nuestros sectores, él como entrenador y yo como fisioterapeuta. Y hoy tenemos un caso un poco diferente, ¿no? Es una persona pues que, pese a que no tiene una edad muy prolongada, pues ha vivido muchas cosas, no es el típico fisio de acabo la carrera, empiezo en una residencia, luego paso a una clínica. Ha vivido un poquito más cosas y, joder, la verdad que estoy muy emocionado, tío. Sí, la verdad es que yo también. Se trata de una persona la cual me parece muy profesional a su corta edad, 25 años, y con esa edad tiene mucha trayectoria. Por lo tanto, creo que tiene mucho de qué hablar hoy. Él es un fisioterapeuta de la selección española y, joder, se dice pronto, ¿no? Queremos que nos cuente, pues, cómo es vivir, bueno, primero cómo es llegar ahí, ¿vale? ¿Qué se vive dentro de pues, esas concentraciones de estos deportistas de élite? Y luego, ¿cómo es compaginar esta vida con una vida de trabajo más estable pues, en una zona más concreta? Así que vamos a proceder con la presentación. ¿Quién es Pablo Ruano? bueno, primero de todo, muchas gracias por invitarme. Estoy encantadísimo de estar aquí con vosotros. Para mí es un placer venir. Y bueno, Pablo Ruano pues es un chico de 25 años que bueno, le encanta ayudar a la gente, le encanta el deporte y pues por eso decidió estudiar fisioterapia y a partir de ahí pues ha ido buscándose un hueco en el mundo, ¿no? Y ha ido trabajando y pues eso me ha llevado ahora a trabajar con la selección española, sobre todo de ciclismo paralímpico y bueno, pues eso es. Cuéntanos, ¿cuál es tu formación? Bueno, pues mi formación profesional realmente, o sea, yo estudié fisioterapia. Es verdad que luego he ido haciendo otras formaciones complementarias y tal. Y bueno, principalmente eso. Luego es verdad que, luego lo contaré, pero yo también me formé para ser director deportivo de ciclismo, que eso es lo que me llevó un poco a irme vinculando al mundo del ciclismo y eso. Porque tú en tus inicios practicabas este deporte, ¿no? Ciclismo. Sí, o sea, yo desde pequeñito empecé a practicar ciclismo. Es verdad que hice otros deportes antes, pero bueno, pues un día me vino la iluminación, me apeteció ser ciclista y entonces pues creo que eso ya fue con unos 10, 11 años y a partir de ahí pues me vinculé a este mundo de la bici. Estuve un montón de años compitiendo hasta que ya pues decidí dejarlo y luego ya fue en ese punto que me coincidió con la carrera, ya iba a empezar a trabajar, entonces ya ahí pues
decidí poner fin a mi etapa competitiva con la bici. Y entonces fue ahí cuando ya empecé a buscar otras salidas, coincidió justo que terminaba la carrera. Es un mundo en el que me había movido siempre y al que quería seguir vinculado. Y pues bueno, por ahí vino un poco pues eso, que yo me mantuviese en ese mundillo y que al final también acabase trabajando ahí, no solo la parte que viví pues eso, a nivel de competición, sino ya luego a nivel laboral. A mí algo que me gusta mucho de la fisioterapia, bueno, como sabéis, yo también soy fisioterapeuta, y es que es una profesión en la que eres luego muy buscavidas, o sea, te tienes que buscar mucho la vida, te tienes que mover por el mercado como puedes, porque no es como otras profesiones que van mucho más guionizadas, ¿no? Estudias una carrera, luego tienes pues un máster y después del máster X profesión, ¿no? Lo nuestro es diferente, lo nuestro es estudio la carrera y vale, ¿y ahora qué? Es cuando has preguntado lo de la formación, ¿no? Es como, vale, ¿por dónde tiro? ¿Hago esta formación? ¿Esta? ¿Hago 50? Es un poquito complicado en ese sentido. Sobre todo centrarte y decidir y tener las cosas claras. ¿Cómo surgió cuando tú estás pues, acabando la carrera o acabarla esa oportunidad? Porque es lo que te digo, un camino convencional es busco trabajo, normalmente empiezas en una residencia o en una clínica o en una mutua. ¿Cómo empezaste en ese mundo? Pues la verdad que es curioso, la historia es curiosa. O sea, yo primero sí que me gustaría decir, pues eso, que al final es lo que tú decías. Tú estudias, haces unas prácticas y tal, pero luego sales de la carrera y tienes que buscar un poco ahí tu sitio en el mundo, como yo digo, en el mercado laboral y ya pues cada uno se va haciendo su hueco en función de lo que te guste. Yo desde pequeñito he sido un apasionado al deporte, entonces tenía claro que al final con la fisioterapia lo que nos gusta es ayudar a las personas, pero al final el perfil del deportista es algo muy específico, muy concreto, y siempre tuve claro que me gustaría vincularme. Claro, qué mejor que vincularme al ciclismo, aunque yo nunca lo sabía. O sea, si me dicen que hubiese acabado trabajando en rugby, pues también me lo hubiese creído. Entonces la historia fue que yo siempre he sido un culo inquieto. Entonces, cuando estábamos ya, creo que hacia el tercer, cuarto año de carrera, yo empecé a formarme como director deportivo de ciclismo. Eso, pues, básicamente lo que te permite es dirigir un equipo de ciclismo. Entonces, pues nada, yo hice el curso y yo sin tener ni idea, durante el curso pues había distintas asignaturas. Y una de las asignaturas era ciclismo paralímpico. Yo no había escuchado, no había oído hablar en mi vida de lo que era el ciclismo paralímpico. Total, que en esa presentación pues aprendí lo que era y me quedé flipado. Dije, ¡joder, qué guapada esto! Digo, es una chulada, o sea, une dos de mis pasiones, que por un lado es trabajar con gente que tiene discapacidad, ¿vale? Y por otro lado, deportistas de élite. Entonces, unía las dos cosas porque al final el mundo del deporte paralímpico pues une esos dos conceptos, que es deporte de élite y gente con discapacidad. Entonces, en esa clase yo me quedé encantado de conocer ese mundillo y me quedé con el toque. Y al final de la clase, la persona que la dio dijo, bueno, si alguien está interesado en hacer prácticas y tal, pues que me escriba. Yo creo que lo típico que dicen como para quedar bien en los cursos, que me escriba un correo electrónico y vamos viendo a ver si cuadramos. Y nada, yo le escribí, le dije, oye, yo estoy muy interesado en hacer unas prácticas, tal. Y me dijo, vale, pues dice, vente cuando quieras. Y le digo, ¿cómo que vaya cuando quiera? Y dice, sí, ¿no eres de Madrid? Y digo, no, yo es que soy de Salamanca. Buf, pues es que eso sería un jaleo, porque... Bueno, total. Después de insistirle como 5 o 6 veces, ya por pesado, me dijo, venga, vente un fin de semana, que van a ser los campeonatos de España. Dice, lo único que te lo tienes que pagar tú todo. Dice, yo no te puedo ayudar. Dice, yo lo único que te lo puedo es como convalidar como prácticas extracurriculares de la carrera. Y yo, vale. Total, que yo me organicé, me cogí en mi hotel, me fui así un poco a la locura, sin conocer a nadie, sin conocer ese mundo. Y me fui a vivir los campeonatos de España de ciclismo paralímpico desde dentro. Y bueno, pues yo ahí ese fin de semana ya me enamoré del mundillo y realmente yo estaba haciendo, o sea, eso que no lo he dicho, yo ahí formaba parte como, digamos, alumno en prácticas de la Federación Madrileña de Ciclismo, ¿vale? Entonces,
Yo pasé esos campeonatos, yo hice, digamos, esas prácticas en esos campeonatos, a mí me flipó ese mundillo. Y yo no sabía con quién estaba tratando, o sea, yo literalmente fui allí con mis ganas de aprender, con toda la ilusión pues eso, de un chaval que le encanta aprender y le gusta el mundo de la bici. Me quedé fascinado de lo que vi y yo, sin saber con quién estaba tratando, pues resulta que la que en ese momento era la seleccionadora de ciclismo paralímpico en Madrid, también era, digamos, una fisioterapeuta, en ese momento, digamos, coordinadora de los servicios médicos de la Federación Española. Yo no tenía ni idea y, bueno, pues se conoce que le gustó mi forma de trabajar o le caí en gracia, no lo sé. El caso es que, pues, yo ya no me acuerdo, digamos, fue al mes o así, algo así, me llega una llamada al teléfono y me dice, hola, buenas, ¿eres Pablo? Sí, sí. Dice, pues nada, soy el seleccionador nacional. Dice, tengo un hueco en la plantilla de fisios de la selección. Dice, me han hablado muy bien de ti. Mira a ver si te interesa venir, creo que eran 2 semanas, a una Copa del Mundo en Bélgica. Claro, yo me quedo, ostras. Yo no sabía ni por dónde me venía. Y pues bueno, fue ahí un poco donde fue mi primer contacto, pues o sea, como llegué ahí a la selección, fui a esa primera Copa del Mundo y bueno, pues al final debí de caer en gracia o yo qué sé, les gustó mi forma de trabajar y a partir de ahí pues ya me quedé vinculado. ¿Qué diferencias ves entre un atleta olímpico de élite con un paciente normal de una clínica? Pues yo te diría que la principal diferencia es, a mayores de lo que todos sabemos que es la preparación física, no tiene nada que ver, la mentalidad, o sea, la cabeza que tiene un deportista de élite no tiene nada que ver con la que tiene, digamos, un paciente al uso que puede venir a la clínica, por ejemplo. Entonces, ahí sí que veo que o sea, la mentalidad que tienen es de llevar todo al límite, de llevar el rendimiento o la recuperación se lleva al extremo. O sea, hoy en día en el deporte de élite todo está muy medido. Y un deportista de élite, tanto para su rendimiento como para la recuperación de una lesión, siempre, digamos, va a hacer todo lo posible. Pongo un ejemplo, que es más fácil. Por ejemplo, nosotros vemos pacientes en consulta y a lo mejor para recuperarse de su lesión, pues les pautas ciertos ejercicios. Y a lo mejor tú les pautas 3 ejercicios y el paciente te dice, a lo mejor son muchos, igual con 2 sería suficiente o 3 ya me parece mucho. El deportista de élite siempre te va a decir, si puedo hacer 6 mejor que 3, ¿sabes? Te lo va a pedir él. Y yo creo que esa es una gran diferencia. Y otra sobre todo también, yo te diría que es esa ambición y esas ganas que, luego hablaremos, es difícil de gestionar un poquito a veces, que si un paciente de normal ya te viene y te dice, a mí me duele el cuello y si me lo puedes quitar para allá, o sea, para allá, mejor que para mañana, lo va a querer. Sin embargo, o sea, el deportista de élite es muchísimo más exigente en el sentido de que si el plazo normal de recuperación para una lesión es 1 mes, el deportista de élite siempre va a intentar que si lo puede reducir a 1 semana, lo va a hacer y si lo puede reducir a 3 días, lo va a hacer también. Entonces, sí que hay que saber gestionar un poquito las expectativas en ese sentido, porque la ambición les puede y también la presión por parte de pues, los sponsors, por parte del seleccionador, que al final lo que se busca es el rendimiento. Entonces, ahí sí que se juega digamos, siempre estás en la línea de hasta qué punto es saludable, no es saludable, hasta qué punto se compite con molestias o con lesiones. Eso siempre hay que saber manejarlo. De hecho, quería preguntarte también si tú has tenido que discutir con algún atleta a la hora de saber cuándo puede volver a competir. Es decir, si hay algún atleta que ha tenido que pasar por tus manos y te ha dicho que necesito volver a competir y a lo mejor sacrifica esa recuperación.
Cada día. Ese es nuestro pan de cada día, sí. Realmente esa pelea la tenemos, pero vamos, la tenemos tanto sus entrenadores como los fisios. Estamos siempre en esa pelea con ellos porque al final la decisión última siempre la va a tener el atleta o el deportista. Pero es muy difícil porque el deportista por naturaleza es muy ambicioso. Entonces, siempre va a querer competir, aunque sea con dolor, aunque sea con molestias. Ahí está, digamos, tu autoridad como profesional, como sanitario, también, para saber establecer los límites y saber también cuándo hay que pararle los pies y decirle, oye, mira, pues a lo mejor esta competición tienes que parar, te la tienes que saltar o tienes que adaptar un poquito los entrenamientos. Ahí sí que tenemos ese contacto de, pues eso, con el entrenador para decir, a lo mejor hay que bajar un poquito la carga, hay que adaptarlo y bueno, es difícil, pero siempre andamos ahí en esa pelea con ellos. A mí me parece muy duro también, que me pasa a mí en la clínica, que muchas veces eres el que les da la noticia de que no van a poder competir, ¿no? Yo tengo pues, algún atleta que viene por la clínica y viene, por ejemplo, con un tirón, ¿no?, en su isquio, en su último entrenamiento antes del Campeonato de España pues mira, por ejemplo, tuve una chica que hace salto, o sea, hace vallas, ¿vale? Entonces, en el último entrenamiento sintió una molestia. Es el entrenamiento que lleva preparando pues muchísimos meses, esa competición. Llega a la clínica, le exploras, ya vas oliéndote que puede ser rotura o no, y al final le exploras bien, le pones el ecógrafo y pues, ves una manchita negra. Y claro, eres tú el que le va a tener que dar la noticia de que ese domingo es imposible que salga. Creo que esto, y eso me pasa a mí a veces, me resulta duro. A ti, que es tu día a día, no me lo quiero ni imaginar. Sí, es duro y es difícil. Pero bueno, también te digo, ellos muchas veces, sí, el deportista se conoce mucho y ellos saben cuando realmente tienen una lesión y se han hecho daño, y aunque tú como profesional se lo comuniques, también te digo, acaban haciendo lo que quieren. O sea, el deportista por naturaleza es muy cabezón y aunque sí se dejan guiar muchas veces, pero también va en la personalidad del deportista. Hay algunos que se dejan guiar y sí que te hacen mucho caso, y hay otros que les puedes decir misa que se pueden romper, como es el caso que me comentabas. Tú le puedes exponer también los riesgos que tiene, y hay deportistas que aún así van a preferir salir y competir, ¿sabes? Entonces también hay que manejar ahí el objetivo que están buscando. Si eso te pasa, por ejemplo, en el día antes, no es lo mismo que te pase, por ejemplo, en el día antes de un campeonato del mundo. Claro, es que dices, vale, llevo preparando todo esto una temporada o incluso varios años, o incluso imagínate en unas Olimpiadas, un ciclo olímpico, el día de antes te pasa eso, y cómo vas tú y le dices que no salga a competir. Pues a veces tienes que jugar con ese riesgo de me puedo lesionar o se puede lesionar el deportista, pero lleva preparando eso 4 años. Entonces, no es como si a ti te viene un paciente y le dices, oye, mira, pues es que tienes que estar una semana sin ir al gimnasio y ya está, no pasa nada. Aquí al final entran en juego muchos factores que también hay que tener en cuenta. ¿Y están preparados para lo que pueda pasar? ¿En qué sentido? Tú les recomiendas no salir a competir. Ellos, por su cabezonería y porque al fin y al cabo llevan preparándose muchísimo tiempo para esa competición, deciden a toda costa salir. Ellos son conscientes de los riesgos, están dispuestos a sacrificar todo eso. Tu deber como profesional, o nuestro deber, es comunicárselo y hacerle conscientes de los riesgos que conlleva, para que luego ellos tomen la decisión que crean conveniente, salvo que sea un tema mayor donde ya entre incluso muchas veces el médico y diga, pues no puedes competir y punto. Por prescripción médica no puedes competir. Pero como profesionales sanitarios, nuestro deber es explicarles, que creo que es una labor fundamental también, esa labor de educación, de lo que te pasa es esto, los posibles riesgos son estos. Luego, ya sabiendo eso, cada uno puede decidir lo que quiera. Hay veces que no va a pasar nada y hay veces que sí va a pasar y le dirás, te lo dije, pero... Sí, es tener también la confianza con el atleta en este caso de
entender también los contextos y igual en determinados momentos sí que conlleva pues de asumir ese riesgo de igual no estás tan preparado, pero tío, tienes que salir. Totalmente, o sea, es lo que comentáis, al final en el deporte de élite siempre se van a pasar ciertos límites y cada vez más. Sabes que si quieres ganar a tus rivales, que ya están haciendo todo lo posible por llevar su rendimiento al límite, tú tienes que ir un poquito más. Entonces, al final, cuando estamos hablando de que el cuerpo se exprime al 200%, saludable no es. Antes nos has comentado que pues, en tu primera experiencia con la selección fuiste a Bélgica, ¿no? ¿Cómo fue esta experiencia? Pues la verdad que fue una experiencia increíble. Yo todavía estaba estudiando, ahí todavía estaba haciendo cuarto año de carrera y de hecho tuve que pedir permiso para aplazar algún examen. Fue difícil porque tampoco me pusieron muchas facilidades. Pero bueno, básicamente estuve como desde que el seleccionador me llamó hasta que fui a ese campeonato, estuve 2 semanas sin dormir. Fue una locura. Claro, yo tenía la presión yo veía la selección española como algo que ves, no sé si inalcanzable o una cosa que dices, es que esto es lo más grande que hay. A nivel de deporte, los que no somos apasionados al deporte, en ese sentido lo vemos como lo más. Y nada, la experiencia fue muy top. El campeonato fue una locura. Piensa que mi primera competición fue una competición de máximo nivel internacional. Estamos hablando de una Copa del Mundo que en ciclismo paralímpico son, junto con los campeonatos del mundo, las máximas competiciones que hay. Y yo ahí vi la realidad de lo que era ese mundo. Al final había estado en el Campeonato de España, pero el salto de estar en un Campeonato de España a estar en una Copa del Mundo no tiene nada que ver. Una cosa es competir a nivel nacional y otra cosa es irte a una Copa del Mundo donde estás viendo las infraestructuras ya de países punteros y te abre la mente a tope. Luego yo me sentí muy cómodo porque es verdad que en todo momento nosotros somos un equipo donde trabajamos varios fisioterapeutas, donde también hay médico, donde está el seleccionador, hay varios técnicos también. Entonces es un equipo grande, están los mecánicos. Entonces sí que es muy importante, o sea, yo desde el primer momento me sentí muy acogido, que eso también me hizo como coger mucha confianza, porque desde el primer momento la gente se volcó en enseñarme, porque claro, yo partía desde cero. Yo cuando hablé con el seleccionador le dije, oye, es que yo no tengo ni idea. Me dijo, claro, es normal, si nunca has trabajado en esto, no tienes ni idea. Entonces, es un mundo muy complejo, por así decirlo, con sus peculiaridades, como cualquier ambiente o cualquier trabajo. Y yo tuve que aprender desde cero, pero con ilusión y ganas de aprender, al final, pues todo se lleva. Y nada, la experiencia fue increíble. Eso de convivir y de estar en un ambiente donde convives con distintos países, los deportistas más top, la verdad que la sensación es indescriptible. Te cogieron bien los del equipo. Yo me sentí muy cómodo desde el primer momento. Mis compañeros, sobre todo mis compañeros fisioterapeutas, que al final es con los que más tiempo pasas, desde el primer momento había súper buen ambiente, se centraron en explicarme pues todas las cosas, explicándome sobre los deportistas, la metodología de trabajo. Luego sí que se hacían bastantes reuniones con el seleccionador, luego solo el equipo médico, luego toda la selección. Entonces, en ese sentido sí que me ayudó mucho desde el primer momento el conocer la dinámica de trabajo, el tener a los compañeros que me apoyaban y que me fueron explicando y guiando también poquito a poco, porque yo no dejaba de ser un estudiante de la carrera, sí, con muchas ganas de aprender, pero bueno, con mucho que aprender por delante, claro. Claro, ¿cómo compaginas tú el hecho de estar en la selección española con tu vida diaria y con el trabajo? Pues bueno, realmente yo lo veo también como es mi trabajo. Entonces dentro de mi trabajo como que tengo varias ramas, por así decirlo, y en esta parte pues los viajes sí que me llevan bastante tiempo,
pero es difícil compaginarlo, claro, al final yo también veo mis pacientes aquí y es difícil pues el ir, digamos, cuadrando cuando tienes que salir de viaje y tal. Es verdad que aquí pues sí que siempre he tenido la facilidad que algunos compañeros me han echado una mano, entonces pues las temporadas que yo he tenido que viajar he podido derivar a mis pacientes con otros compañeros y bueno, pues así siempre vas haciendo un Tetris para ir cuadrando todo, pero bueno, es difícil porque nosotros estamos en un punto que tampoco podemos vivir solo de eso, porque no tenemos calendario suficiente como para vivir y dedicarnos exclusivamente a eso. Entonces, tenemos que compaginar con nuestro trabajo del día a día, pero a su vez, claro, necesitas cierto tiempo para viajar. Entonces, siempre vas ahí cuadrando poquito a poco, pero gracias a que siempre he tenido buenos compañeros y me han echado una mano a, pues eso, a quedarse con mis pacientes y sobre todo cuando las temporadas que yo más tengo que viajar. A mí me comentabas que, claro, te era muy difícil pues compaginar esta vida de viajes, de campeonatos, que al final son X fechas al año, con, claro, buscar trabajo en una clínica. ¿Cómo coges tú un trabajo en una clínica si le vas a decir que te tienes que ir de 2 semanas a San Francisco? Porque, bueno, has estado en algún campeonato por allí. He estado por Estados Unidos, sí, en San Francisco no exactamente, pero sí, sí. Y, joder, al final es complicado. Cuando tú vas a una clínica, yo me pongo desde el punto de vista del no sé, empresario, ¿no? Que va a buscar a alguien y contrata. Claro, me viene alguien de tu perfil, es complicado contratar a alguien porque, claro, vale, puede ocupar sus vacaciones de esa manera, pero claro, unas fechas en concreto, igual coinciden en una época del año muchas y luego nada. Y claro, eso ha supuesto una dificultad para ti a la hora de encontrar pues, trabajo nada más terminar la carrera. Sí, realmente no una dificultad para encontrar trabajo, pero una dificultad para compaginar, porque es verdad que entiendo los dos puntos de vista y sí que he trabajado en algunas clínicas y entiendo que es muy llamativo el perfil y la gente, pues eso, realmente sí que le interesa tener en su clínica a una persona que trabaje, pues eso, con la selección española. Pero lo que tú decías, tú, por ejemplo, estás viendo como empresario que quieres que yo me vaya en mis vacaciones, pero claro, para mí no son vacaciones. Yo mis vacaciones las tengo aparte. Yo cuando me voy es a trabajar. Entonces es muy difícil compaginar porque, claro, tú como empresario lo que ves es que yo estoy faltando aquí a trabajar y que no estoy tratando aquí. Entonces sí que pues eso desde el primer momento me hizo ser autónomo, entonces de esa manera pues te vas buscando un poco la vida y es verdad que trabajar para alguien es muy difícil porque al final cuando trabajas para alguien la gente quiere, digamos, cierta estabilidad y yo lo entiendo, o sea, no sé qué piensas tú también como empresario, pero tú lo que quieres, sí, aunque tú tengas un fisioterapeuta muy bueno en la plantilla, al final lo que te interesa es que esté en la clínica y que esté trabajando. No te interesa que, pues eso, que 2 veces, o sea, una vez cada 2 meses, imagínate, tenga que salir una semana, 2 semanas fuera y no estar. No sé qué piensas tú en ese sentido. A ver, desde el punto de vista más empático, pues claro que te pones en la piel del otro y entiendes que puedes intentar adaptarlo de alguna manera, pero al final un negocio está pensado para 2 cosas. Una, pues ofrecer un servicio, cubrir una necesidad y, bueno, y al final ser lo más rentable posible. Entonces tú buscas rentabilidad de esa manera y claro, cuando tú pones una oferta de trabajo, te vienen varios perfiles. Este te puede convencer más por currículum, por experiencias, por conocimiento, pero claro, también tienes que buscar un poco pues esa persona pues que sabes que va a estar en ese barco. Si cada mes y medio, 2, 3, no se va de barco, se va a la otra punta del mundo, pues desde ese punto de vista más de empresario, pues es una putada porque, joder, te gustaría coger a esa persona, pero tienes ese hándicap y esa dificultad que él tiene tan bestia que tu cabeza más de pues, tu negocio, tu cuidar ese proyecto, te dice que no. Una opción que es la que has cogido tú, ¿no? Es hacer pacientes a domicilio. Luego hablaremos de esto porque, claro, al final yo creo que está bien pensado porque es una salida que tú has buscado, pero, joder, hay que tenerlos muy gordos porque con esa edad, irse de viaje,
esa valentía de el típico comentario que yo solo los cojo todos al vuelo, de si quieres no sé qué, te quedas con la cosa, ¿no? Y antes de un correo le escribo esa valentía, joder, o sea, me voy por ahí y encima cuando estoy aquí estoy de autónomo, sabiendo cómo están las cosas aquí de autónomo, que no sé si voy a tener, si no, que luego me voy de viaje o igual dejan de contar conmigo. Joder, yo siempre lo digo, que el mundo es de los valientes y también por eso es una de los motivos, ¿no? Por los que queríamos que vinieses aquí, joder. Y luego hablaremos de este tema de los domicilios porque creo que es bastante interesante. ¿Algún viaje que tengas próximamente que pues tengas muchas ganas o Juegos Olímpicos no ha sido ninguno, ¿no? No, de momento no he podido. Estaba, digamos, sí que estuve en la lista de seleccionados para estar en París, en los últimos Juegos de París 2024, pero bueno, al final por circunstancias no pude ir y bueno, realmente es como la competición del máximo nivel que me falta por estar. Pero también te digo, con la experiencia que he tenido hablando con los compañeros, siempre me acaban comentando que se disfruta mucho más, por ejemplo, un campeonato del mundo que unos juegos donde hay tantísima presión, es tan mediático. Yo desde que llevo trabajando en la selección han sido los Juegos de Tokio y los de París, y realmente los de Tokio, que se juntaron con el COVID, la experiencia no fue muy buena, por lo que me contaron los compañeros, y París también fue un poco complicado, entonces, bueno, realmente es lo único que me falta por vivir. ¿Te ves durante muchos años con esta vida? Ahora, a día de hoy sí, de aquí a 10 años no lo sé. Es verdad que es una vida complicada porque, bueno, pues tienes que pasar tiempo fuera de casa y ahora mismo pues sí que tengo la energía con 25 años, bueno, y qué os voy a decir a vosotros, también tienes la energía para lo que te echen. Si algo te gusta y te apasiona de verdad, como si tienes que tirarte 3 noches sin dormir, lo vas a hacer. Llegas aquí, llegas reventado de un viaje y ese mismo día, habiendo dormido 2 horas, te pones a trabajar a ver tus pacientes aquí, lo que te echen. No sé si de aquí a 10 años voy a tener esa misma energía o no. En ese sentido, pues iremos fluyendo y viendo a ver qué es lo que nos depara. Claro, tú con 25 años, a día de hoy, ¿cómo gestionas esa incertidumbre, esa ansiedad, ese estrés de estar pues, con los pacientes aquí a domicilio, con la selección española o con el ser autónomo también? Pues hay días que mejor y otros que peor, que os voy a contar. Pero creo que la clave de todo está en la organización. La organización es clave. A mí me gusta ser muy organizado, muy metódico. Y en ese sentido intento organizar tanto mis días como mis semanas como mis meses a tope. Entonces sí que me gusta tener una agenda donde llevo, pues eso, a veces son muy medidos los días, prácticamente no puede fallar nada, pero intento llevar un control de todo lo que hago, unos buenos horarios y en ese sentido es verdad lo que os decía antes, es hacer un Tetris, es ir cuadrando la agenda perfectamente y sobre todo cuando tienes los viajes, pues tener una buena comunicación con algún compañero que me echa una mano para ver a mis pacientes cuando yo no estoy. También tener una buena comunicación con los pacientes, porque eso me permite, veces que tengo que viajar a lo mejor una semana o 2 semanas, yo poder darles las herramientas para que ellos no me necesiten a mí durante esa semana, para mí también es muy importante en ese sentido. Entonces sí que trato de hacer a los pacientes, digamos, bastante responsables de sus tratamientos y trato de dejarles ejercicios planificados o pautas planificadas para esas épocas en las que yo tengo que estar fuera, que ellos al final se mantengan en sus tratamientos y no se salgan de ahí. Antes nos has comentado que el perfil de paciente paralímpico te llamó mucho la atención. Nos gustaría que nos dijeras, pues, peculiaridades, ¿no?, de este tipo de pacientes, porque son personas al final que tienen unas características diferentes a un paciente habitual. ¿Y qué es lo que destacarías de ellos, tanto desde el punto de vista de pues limitaciones que te veas a la hora de trabajar con ellos, como incluso cosas positivas que son pacientes que, joder, han tenido que hacerse a sí mismos y que eso también te puede ayudar en otras cosas, ¿no? Sí, la verdad que sí, es digamos, un tipo de deportista y de paciente bastante peculiar. Para que la gente lo entienda, si alguien nunca ha escuchado hablar del deporte paralímpico, realmente para tú poder participar en deporte paralímpico tienes que tener una discapacidad y no vale cualquier discapacidad, al final tienes que tener una discapacidad elegible para ese deporte. Entonces,
En ciclismo son elegibles cierto tipo de discapacidades. Hay en otros deportes que son elegibles otras. Esto al final es un mundo complejo, pero a lo que voy es que un deportista paralímpico, sea de un tipo o sea de otro, al final nosotros trabajamos, hay un abanico amplio de discapacidades o de patologías. Igual pues tenemos gente en una clase que lo que tiene, por ejemplo, es una lesión medular, que para el que no lo sepa, pues es una lesión en la que pues la mayoría de gente tiene que ir en silla de ruedas, porque bueno, pues lo que te hace es que tú tienes, por así decirlo, no mueves de cierto nivel hacia abajo o mueves poco. Tienes una lesión en los nervios, en la médula, entonces pues eso te hace que tengas una limitación en la movilidad. Tenemos también pues a lo mejor gente que tiene una amputación de una pierna. Entonces las discapacidades que hay son todas muy, digamos, muy extensas, muy amplias, hay de mucho tipo. Y en ese sentido, siempre explico que todos los deportistas son personas que han sufrido por X o por B. Hay gente que ha nacido con ello, o hay gente que por un accidente, un traumatismo, una lesión, ha desarrollado una patología, una enfermedad. Es decir, todas las historias en común tienen que todos han pasado un momento complicado en su vida, del cual han tenido que reponerse y al cual han tenido que enfrentar y sacar armas y herramientas para volver a construir o adaptarse a esa nueva situación y vivir con ello. Entonces, por lo general es gente que tiene una mentalidad superior, porque cuando has pasado por una temporada, digamos, o por procesos tan difíciles como los que nosotros tenemos, que pasas, en los que puede ser que tengas un accidente y te amputen una pierna o pierdas las manos, o te quedes en silla de ruedas para toda la vida. Es gente que ha pasado por la gran mayoría o que naces con una parálisis cerebral. Al final, digamos, los valores y, digamos, las capacidades que desarrollan ese tipo de perfiles son una pasada luego cuando se aplican al deporte. Entonces, a mí sí que me enganchó muchísimo conocer a este tipo de personas, ya no de deportistas, sino todos acaban siendo personas. Es muy enriquecedor y bueno, seguro que os encantaría conocer a muchos de ellos. ¿Qué hace un deportista de élite paralímpico para no hundirse? Para no hundirse... Para no recaer en una depresión, para seguir adelante y pensar en competir. Bueno, creo que al final la competición, no sé qué es lo que tiene, pero ese aliciente de la competición es lo que a ellos les hace tener ilusión y no hundirse. Ellos no ven la posibilidad de hundirse. Y de hecho el deporte, en la mayoría de casos, les ha sacado de cuando estaban hundidos, de cuando han sufrido esa lesión o de sentirse a lo mejor una persona un poquito diferente por sus patologías. El deporte les ha hecho salir de ahí y muchos cuentan sus historias así, que pues el deporte es lo que les ha ayudado a no estar hundidos, a tener una ilusión, a tener una motivación y creo que en ese sentido el deporte de ocio está muy bien, pero el deporte de competición sí que te lleva a otro nivel. En relación a esto, de si se hunden o no este tipo de personas, yo creo que al final es todo lo contrario muchas veces y que encuentran en el deporte pues ese, como has comentado, ¿no? Ese aliciente, ese motor para seguir adelante. Yo ayer tuve un montón de pacientes y con el que más me reí, con el que más, pues más o menos se me hizo el rato, ¿no? Fue con un paciente que tengo, que algún día me gustaría traer también por aquí, que tiene espina bífida. Este paciente pues, ha empezado desde hace unos poquitos años a practicar deporte, ¿vale? A practicar baloncesto. Al final es un baloncesto adaptado en silla de ruedas. Tío, la naturalidad, la simpatía, la manera de tomarse las cosas, es una locura. O sea, considero que vosotros dos sois valientes, que yo soy valiente a la hora de pues, el camino que hemos elegido, pero luego me comparo con ese tipo de personas, tío, y para mí son inspiradoras y hacen que, joder, que mis problemas, grandes problemas, no sean tan grandes. Y veo un paciente ayer de todos los que vi de esas características. Tú que estás en contacto, cuando vas allí, con todos son de esa condición, creo que tienes que salir de allí que te comes el mundo.
Totalmente, y además esa es la sensación. O sea, la sensación es cuando tú trabajas con este tipo de personas y convives día a día con ellos y ves una persona sin brazos que hace vida normal, que es completamente feliz, una persona en silla de ruedas que aparentemente mucha gente piensa, ay, pobrecito, se ha quedado en silla de ruedas, todas las cosas que no va a poder hacer, y ellos lo ven al revés, todas las cosas que son capaces de hacer, y vuelves a tu casa y dices, hoy me duele un tobillo, y dices, de normal a lo mejor te agobias porque te duele el tobillo, y luego piensas, dices, si he estado trabajando 2 semanas con gente a la que le falta la pierna entera y no se han quejado ni un solo día se han quejado de su problema, entonces eso también a nivel personal te enriquece mucho y te hace tener la mentalidad a otro nivel. Seguro que te pasaba con ese paciente que, pues eso, tú aparentemente desde fuera le puedes ver y puedes decir, madre mía, todas las cosas que no podrá hacer o las limitaciones que tiene, los dolores que tiene, y él te viene tan feliz, no habla de sus problemas, al contrario, habla de todo lo que puede hacer y eso es muy enriquecedor. ¿Y no crees que esto luego se nos olvida demasiado rápido? Porque, vale, tú vuelves de ese viaje con esa mentalidad, te levantas al día siguiente, te acuerdas un poco, te levantas al día siguiente y vuelves otra vez a... Pues es que se nos olvida demasiado rápido. O sea, yo esto que hablé ayer por la noche, esta mañana, si me pasa alguna cosa, es que es casi imposible que no vuelvas a tus manías y a tus, pues eso, a tus problemas, que los veas más grandes de lo que son. Sí, sí, totalmente. Por eso me fascina al final trabajar con ellos porque ellos son así siempre. Tú te lo puedes aplicar a ti mismo, a lo mejor de lo que tú decías durante unos días, y luego acabas cayendo en lo mismo de que un día estás muy cansado y ya estás quejándote porque me duele la espalda, tal, y ellos son siempre así de esa manera. Entonces sí que es verdad que, bueno, pues es como todo. Yo tengo la suerte de poder constantemente estar trabajando con ellos y pues recordándome cada cierto tiempo la suerte que tengo o la suerte que tenemos. En siguiente lugar, queríamos saber qué lesiones más habituales hay en el ciclismo. Realmente el ciclismo no es un deporte muy lesivo. Al no tener impacto, no es un deporte tan lesivo como puede serlo, por ejemplo, el atletismo o como puede ser un deporte de contacto. Digamos, el gran problema del ciclismo son las caídas, son los traumatismos. Esa es la mayor lesión, entre comillas, que tenemos. Al final, cuando vas con la bici vas a una velocidad muy alta y cuando te caes no es como en una moto que llevas protecciones y te protegen. Aquí llevas el casco para no romperte la cabeza y lo siguiente es que la piel toca el asfalto y eso duele. Entonces, esa es la principal lesión. Luego realmente el ciclismo no es lo que os decía, no tiene algo súper prevalente a nivel lesión. Lo más frecuente que nosotros vemos al final es por llamarlo así, sobrecarga muscular, es decir, dolores musculares que aparecen pues de la fatiga, pues eso, de las altas cargas de entrenamiento que llevan, y ahí es donde pues eso, siempre estamos en contacto o tratamos de estar en contacto con los entrenadores para gestionar las cargas, porque muchas veces, más que una lesión en sí, son avisos del cuerpo de igual te estás pasando un poquito. Luego, pues sí que son frecuentes las tendinopatías, lesiones del tendón, porque al final, aunque no sea un deporte de impacto, son gestos muy repetidos durante mucho tiempo. Entonces, ahí sí que es muy importante la prevención y de hecho en la selección sí que tenemos a un fisio que está especializado en ello, a nivel de biomecánica, que es la posición que lleva el ciclista en la bicicleta. Y eso es súper importante porque al final cualquier tipo de descompensación o cualquier tipo de mala posición sí que te puede llevar, pues haciéndolo 20 veces no pasa nada, pero un pedaleo o estar 2 horas pedaleando en una posición que no es muy eficiente para tu cuerpo o que puede resultar incómoda es lo que puede acabar generando una lesión. Entonces ahí sí que sí insistimos bastante en el tema de la prevención, tanto ya te digo a nivel de biomecánica, que es la posición en la bicicleta, y a nivel de trabajar todas las estructuras que van a estar activas durante la posición, pues que al final es el trabajo de fuerza, el trabajo en el gimnasio. ¿Cómo debería un ciclista posicionarse para reducir ese riesgo de lesión o pues, esas malas posturas? No es que haya, realmente es muy individualizado todo.
no hay una forma general en la que tiene que ir todo el mundo. Y más cuando estamos hablando, en nuestro caso, de ciclismo paralímpico. Aquí hay que, si realmente ya en un ciclista convencional la posición debe ser totalmente individualizada, porque tú y yo no tenemos la misma movilidad de cuello, no tenemos la misma movilidad en las rodillas, no tenemos la misma longitud del fémur. Entonces, si ya de por sí nosotros tenemos que llevar posiciones totalmente distintas, cuando estamos hablando, imagínate, de una persona que le falta una pierna, imagínate lo que hay que adaptar la bicicleta, o a una persona que a lo mejor le pedalea con los brazos, porque nosotros en ciclismo, la gente con lesiones medulares que no puede pedalear con las piernas, pedalean con los brazos. Entonces, totalmente individualizado, porque también depende del vehículo que utilicen para competir, pues eso, se colocan de una manera o se colocan de otra, que eso ya es un tema que da para otro podcast, que también es muy interesante. Y lo que sí que no he comentado, yo creo que los que más sufren de lesiones en ciclismo, en concreto en ciclismo paralímpico, son los handbikes, que los handbikes, para el que no lo sepa, es el perfil de ciclista que no puede pedalear con las piernas y pedalea con los brazos. Entonces, claro, en este caso, digamos, los brazos no tienen las mismas capacidades que las piernas. Entonces, sí que es verdad que conlleva muchos más problemas a nivel cervical, los hombros, como bien tú sabes, Miguel, como fisio, dan problemas, y cuando se sobresolicitan, pues sí que ellos son los que, yo te diría que los que más lesiones sufren a nivel del hombro, a nivel del codo, a nivel cervical, sí que... Claro, yo nunca me hubiera planteado, claro, cuando hablamos de ciclistas, pues de hecho una cosa que iba a decir, que ya estaba pensando antes de que comentaste esto último, es que la mayor parte de las lesiones pues suceden en las piernas, porque son lo que más utilizamos. Pero claro, es que, a ver, a la clínica al final no suele venir ese tipo de perfil de paciente, ¿no? Pero claro, es que si las piernas, digamos que son más resistentes a ese pedaleo y tal, de hecho es un deporte que se suele prescribir bastante, ¿no? Personas, pues la bici es como lo más inicial, los primeros momentos para la recuperación. Claro, pero nunca me hubiera imaginado que alguien fuese al fisio, que fuera ciclista, que su lesión fuera en el hombro. Claro, es como romper patrones mentales. Y sí, claro, o sea, al final tiene que ser, pues eso, la mayor parte de los casos tendinopatías, ¿no? Del manguito rotador. Sí, fundamentalmente sí. Y pues, un control de la carga, a veces habrá que parar, a veces habrá que adaptar, realizar... Yo creo que al final lo más importante es eso, ¿no? Esa prevención de trabajar desde un punto de vista pues, más de tu parte, ¿no? Entrenamiento de fuerza, porque pues, es como se está viendo sobre todo que este tipo de perfiles se lesiona mucho menos, que antes eran solo bici, bici, bici y bici. Y ahora ya se va metiendo como más ese entrenamiento de fuerza a nivel de prevención, ¿no? Sí, al fin y al cabo se ha visto que el trabajo de fuerza es fundamental. El músculo no solo es estética, sino también es protector, es decir, es un órgano endocrino a nivel fisiológico, pero luego también protege las articulaciones y otros tejidos conectivos como son tendones o ligamentos. Es un músculo más fuerte, pues es como una armadura, te va a proteger el doble. Exacto, y en ese sentido sí que ha cambiado mucho el deporte de élite, porque antes, y yo he visto la evolución porque yo llevo en este mundo bastante, antes era el que era atleta, por ejemplo, se dedicaba a correr y ya está, y su entrenamiento se basaba en correr. El que era ciclista era bici y más bici. Y ahora sí que se insiste mucho, y me parece que ahí los preparadores, y tanto los preparadores como los fisios, creo también estamos insistiendo mucho en esa parte de hay que trabajar la fuerza, hay que trabajar la movilidad, y hay trabajos complementarios que te van a ayudar a rendir más en tu deporte específico. Totalmente. Parece que, claro, a los fisios, desde el punto de vista de cómo antes se nos asociaba a tratar lesiones, claro, si hay muchos entrenadores que preparan mucho al atleta, se lesiona menos, nos quitan trabajo. Tampoco es eso, ¿no? Yo creo que el fisio también, junto con el preparador, pues desde el punto de vista de la prevención, y que aunque tú prevengas, siempre va a haber un componente de incertidumbre, de demasiada carga y tal, que te vas a lesionar y por lo tanto no nos quitéis el trabajo. ¿No? No, ni mucho menos. De hecho, ya hablando en serio, pienso que aunque nosotros hagamos una muy buena labor como profesionales en cuanto a entrenamiento, readaptación de lesiones, pienso que lo que hablamos siempre, el trabajo multidisciplinar siempre va a estar ahí. Es decir, yo siempre abogo por el contacto entre nosotros y, vamos,
tirar piedras a otro sitio, sinceramente. Totalmente. Vamos a pasar ahora a una nueva sección que hemos abierto en este nuevo episodio. El otro día abrimos en Instagram, ¿no?, una cajetilla para preguntas que le quisierais hacer al invitado. Decíamos un poquito cositas del invitado para que supieseis por dónde orientarlo, y hemos recibido una pregunta que queríamos hacerte, que es bastante interesante, ¿vale? La pregunta, un segundillo que la busco, es la siguiente, ¿vale? Este suscriptor / oyente / persona crack que participa en este tipo de secciones nos pregunta lo siguiente, ¿vale? ¿Cómo gestionar las cargas? ¿Cómo gestionar las ganas de volver a la competición del deportista con la realidad de recuperarse al 100%? Muy buena pregunta. La verdad que es nuestro día a día. Tenemos que trabajar. Ahí es verdad que me parece fundamental el trabajo que hacemos a nivel multidisciplinar. Es muy importante aquí el trabajo que ya estamos implementando desde hace tiempo con un psicólogo deportivo. Y me parece fundamental el tener ese contacto, como venimos hablando toda la entrevista, entre los distintos profesionales y sobre todo hacer consciente al paciente o al deportista de esa parte de educación, de hacerle entender qué lesión tiene y los riesgos de saltarse los plazos de esa lesión. Y al final, cuando el deportista lo entiende, tú le puedes decir, vale, sí, a lo mejor tienes que sacrificar el no competir en esta competición, que para ti puede llegar a ser importante, pero es que si tú te fuerzas en esta competición, a lo mejor no llegas al campeonato del mundo. Entonces, cuando el deportista ya pone la balanza y dice, joder, es que yo lo que quiero es llegar al mundial en buenas condiciones. Cuando tú le haces entender que los riesgos son mayores que los beneficios que puede obtener de participar en esa competición o de seguir entrenando a alto nivel, generalmente suelen recoger cable y decir y hacer caso al final a lo que les dices. Pero la gestión de las expectativas también va mucho en el trabajo psicológico que hacen con sus psicólogos. Creo que ahí hacen una labor fundamental y les ayudan a gestionar mucho todos esos pensamientos y todas esas emociones que al final te pueden boicotear y alargar más de lo debido una lesión. Antes nos has comentado que pues, este tipo de pacientes, ¿no?, estos perfiles, se conocen mucho. Y yo creo que esto es clave, ¿no? Que aunque tú tengas ciertas expectativas que gestionar, también te conoces mucho a ti mismo y sabes perfectamente si estás preparado o no para competir. De hecho, el otro día tuve un paciente, esa frase la digo mucho, ¿no? Es como, vale. El otro día tuve un paciente que pasaba un poco esto, ¿no? Tenía 4 competiciones en las cuales podía clasificar para el Campeonato de España. Y se lesionó, bueno, tuvo cierta molestia en la segunda, que podía, entonces en el calentamiento sintió algo y como se conoce, decidió no hacerla. Vale, el fin de semana siguiente tenía la tercera posibilidad para clasificar y es cuando vino a verme. Lo mejor fue decirle, espérate otro poco, que ya lo dejamos toda la última. ¿Te la juegas a que sea todo en la cuarta? Sí, pero es mejor estar en la cuarta al 100% y clasificar al Campeonato de España, spoiler, clasificó, que el hecho de, por esa tercera, darlo todo, te da un pinchazo y ya no llegas ni a la cuarta y la lías. Esto en la élite tiene que ser el día a día. Exacto, sí. Yo creo que seguramente vosotros, que también trabajáis con deportistas, y seguro que me podéis decir a mí también, no es lo mismo lo que se conoce un paciente normal, que muchas veces necesita que le guíes como profesional mucho más en su tratamiento o en su lesión, que lo que se conoce un deportista de élite, tanto a nivel de entrenamiento como a nivel de lesiones. Él es capaz de interpretar también mucho mejor las señales que le manda su cuerpo y muchas veces tú como profesional le estás apoyando, pero él mismo te dice muchas veces y te sabe decir cuándo tiene que parar, cuándo realmente es una molestia importante que, oye, esto hay que revisarlo, o cuándo es una molestia que sé que, bueno, pues simplemente ha sido porque estoy un poquito cansado, llevo un poco de sobrecarga y ya está. No sé qué pensáis vosotros, si también tenéis algún ejemplo en ese sentido de, pues a lo mejor el típico deportista que va al gimnasio porque le gusta o la persona que se lo toma muy en serio y conoce muy bien su cuerpo.
Bueno, yo actualmente sí que trabajo con varias personas que son deportistas que tienen vistas a competir y sí es cierto que veo en su persona bastante cabezonería. Cabezonería en el en el sentido de que a lo mejor tiene una molestia en la lumbar y le da igual, él va a seguir entrenando. Claro, yo como profesional y como pues considero que buen profesional, le digo que sinceramente relaje un poquito. Pero él dice, no, tío, que quiero darle todo, quiero ser al 100% porque me fastidia no estar vamos, en mi condición perfecta, ¿no? Pero yo quiero ser realista con él. Yo no puedo exigirle que haga más de lo que su cuerpo le está pidiendo. Sí, o sea, le está avisando, Claro. se lo está dejando caer y luego pues, tienes también que gestionarlo bien. A mí, desde el punto de vista de fisio, me gusta porque lo ponen fácil, porque uno, tienen conocimiento de que es una serie, que es una repetición, que son todo eso, es fácil explicárselo, sabes que lo van a hacer, muy buena esa también, y te lo explican todo. O sea, saben, no es una quemazón, es un pinchazo que siento cuando hago un gesto, pero es cuando echo el peso en... Claro, cuando viene un paciente que no está acostumbrado a hacer deporte o no se lo toma tan en serio, la exploración, el razonamiento es mucho más difícil, ¿no? Y en este tipo de pacientes pues lo ponen muy fácil. Entonces, notarás mucha diferencia cuando vienen este tipo de pacientes a cuando ves este tipo de pacientes a cuando los ves aquí, ¿no? Claro, sí, se nota mucho al final todo lo que estáis comentando y muchas veces el propio deportista hasta se sabe diagnosticar él solo. Ya han pasado tantas lesiones, han pasado tantos dolores y tantas molestias que lo que decís, muchas veces pues te viene un paciente a la clínica, a él le duele la lumbar, no sabe de qué, ni por qué, ni nada. Muchas veces el propio deportista sabe, no, me duele la lumbar, pero es que es porque el otro día me pasé en este entrenamiento o hice tal gesto que fue ahí donde me molestó, pero yo creo que no me viene exactamente de la lumbar, que me puede venir de la cadera, porque tal. O sea, él mismo muchas veces incluso te da su propio diagnóstico porque conocen tan bien su cuerpo que tú como profesional sí les das las herramientas para mejorarlo, pero muchas veces ellos mismos ya incluso se autodiagnostican o son lesiones que muchas veces en deportistas se van repitiendo, entonces ellos saben qué dolor es de qué lesión. En ese sentido, quería comentar mi experiencia como deportista, porque hace años yo fui competidor en kickboxing, estuve compitiendo 5 años. Y una cosa que sí vi fue el hecho de que los deportistas, sobre todo en este tipo de deportes que son duros, o sea, al fin y al cabo, pues te están dando de hostias, tienen mayor tolerancia al dolor, tío. O sea, es decir, aguantan los golpes y a lo mejor tienen el muslo, el cuádriceps hinchado y con moratones y les da igual, ellos siguen aunque estén cojeando. ¿Cómo veis vosotros que personas, en este caso que están compitiendo, tengan esa tolerancia, esa mentalidad y ese sacrificio? ¿Cómo lo has visto tú Me parece que le lanzas la pregunta, ¿no? ¿Cómo lo has visto tú pues eso, en las competiciones? ¿Esto cómo lo ves? ¿Crees que toleran más el dolor? Totalmente. Es una locura. Hasta el nivel que un deportista o una persona puede llegar a tolerar el dolor. Yo he visto deportistas competir con una fractura, por ejemplo. Que eso en una persona de a pie es inviable. No te va a venir, o sea, a nadie se le ocurriría con una fractura ponerse a correr o ponerse a montar en bici. Y en deporte de élite se hace y se ve. Es una locura. O sea, o ver a alguien con una herida, por ejemplo, en un muñón prácticamente abierta, que tiene que estar rozando con la prótesis constantemente y ponerse a pedalear 2-3 horas al nivel que se hace. Entonces, pues, o sea, yo, vamos, no dejaré de quedarme sorprendido de la capacidad que llega a tener el ser humano para tolerar y para aguantar el dolor, que una cosa, digamos, como puede ser una fractura, que de normal te vas corriendo a urgencias porque no puedes aguantar el dolor y lo mismo te tienen que pinchar algo y estamos hablando de que no solo están con eso, sino que están compitiendo al máximo nivel. Es una locura. También hay que tener en cuenta la adrenalina, la presión en la competición. Al fin y al cabo, eso es un analgésico, ¿no? Hace que el dolor pues pase a un segundo plano, cuando hay otras cosas mucho más importantes y a nivel de organismo pues hay hormonas que se están gestando y eso hace que pues, tengan esa tolerancia aumente. Sí, al final el dolor se inhibe, ¿no? Y dejas de sentirlo o dejas de poner tanto ese foco en él. Cuando yo trato pacientes que son deportistas, sí que ves esta parte de mentalidad, ¿no? De que
pues tienen más tolerancia también al dolor, incluso al dolor a la hora de tratarles, ¿sabes? Que tienes casi que agacharte y decir, ¿estás vivo? Porque es que es una locura. Yo, bueno, tengo un acuerdo con una academia de Muay Thai y vienen muchos chicos de la academia, pues con lesiones y tal. No se queja ninguno. Es una locura. Se pueden estar muriendo y no Sí, te dicen no se nada. queja ninguno. Tienes que... Pues, claro, también te complica un poco el feedback, ¿no? Porque no sabes si le estás haciendo mucho daño, si poco, pero es una pasada cómo tratas a un paciente, pum, 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 viene un paciente de estos, es que son todos iguales. O sea, en ese sentido de que tienen una tolerancia al dolor increíble y sobre todo en deportes también de contacto. Claro, yo creo que vas creándose la tolerancia. Eso lo he visto yo en 2 pacientes. Los que son de deportes de contacto y los que se van al ejército y luego durante la formación están viniendo unos cambios que flipas, tío. O sea, vienen y antes el típico que se iba retorciendo así por la camilla que se moría de dolor, ni se mueven. Te da igual todo. Ni se mueven. Entiendo que sí que les duele, que también están, pues como que esa queja, ¿no? De no expresarla, pero en deportistas es una locura la capacidad de... Por eso, cuando a un deportista le duele algo, ojo. Sí. Claro, cuando ya te dice que es una molestia, probablemente no sea una molestia, sea un poquito más. Muy serio eso, ¿eh? Y hay que preocuparse, sí. Pero realmente yo creo que esto es porque el deporte de alto nivel, al final, hay dolor. Cuando estás llevando el rendimiento del cuerpo al límite, duele. Si alguien de los que nos escucha o incluso vosotros habéis hecho deporte a alto nivel, cuando pasas ciertos umbrales del cuerpo duele. O sea, cuando tú vas a 200 pulsaciones encima de una bicicleta, eso duele. O cuando te estás dando en una pelea y te dan, yo no entiendo mucho, pero te dan un galleto de estos que tal, duele. Entonces, creo que eso te hace, digamos, generar ese callo que, pues eso luego se aplica también, por ejemplo, a las lesiones, que es lo que decíais. Cuando el deportista te viene y ya te dice, esto me duele, hay que preocuparse porque su umbral de dolor es distinto al umbral de dolor que podemos tener cualquier persona que no practiquemos deporte de alto nivel. Respecto a tu trabajo aquí, en Salamanca, como autónomo, ¿cómo es el trabajo a domicilio? El trato con pacientes y las diferencias que hay con un trato con pacientes en la clínica. Bueno, pues la verdad que sí es un trabajo peculiar porque al final normalmente los fisios, o bien trabajes en el hospital o en una clínica o una residencia, sueles tener un espacio que, pues mejor o peor, con más o menos material, pero tú lo tienes adecuado para tratar a los pacientes. Aquí tú te mueves a casa del paciente. Entonces, yo siempre digamos, distingo entre 2 perfiles de paciente que hay en el domicilio. Uno, digamos, es el perfil de paciente de que quiere recibir el servicio en su casa, bien porque se lo puede permitir y, digamos, como un servicio un poquito más exclusivo. Yo prefiero que mi fisio venga a mi casa a tratarme. Y luego está el otro perfil de pacientes que es un paciente que a lo mejor, por lo que sea, no se puede desplazar a la clínica o el riesgo que conlleva por su situación de salud, digamos, no interesa, digamos, los riesgos que tiene ir al hospital a hacer una rehabilitación o ir a una clínica, porque bien se puede a lo mejor contagiar de un virus que en su estado de salud pues puede ser bastante chungo, por así decirlo. Entonces, tenemos como esos 2 perfiles. ¿Qué es lo que pasa? Que, como podéis entender, pues cuando tú trabajas a domicilio no te puedes llevar todo lo que tienes en una clínica. Imagínate si me tuviese que llevar, pues eso, todas las gomas, todo el material, me tengo que llevar el ecógrafo a casa, me tengo que llevar la EPI. O sea, al final, pues eso, las herramientas que tienes son un poquito más limitadas y ahí es un poco, pues, buscarte la vida. Es verdad que las rehabilitaciones que se hacen en casa, la gran mayoría son, pues eso, perfiles donde se hace un trabajo más activo, no es tanto un trabajo de camilla, sino un trabajo, pues, donde la persona activamente tiene que colaborar y realmente te apañas y generas una capacidad de... tienes que ser muy creativo. Entonces, generas una capacidad de adaptarte a la situación que tienes en cada domicilio, porque cada casa es un mundo. Sí, a lo mejor hay casas que tienes muchísimo espacio y tienes un pasillo enorme y puedes hacer muchas cosas, o tienes un sitio muy grande en la habitación, pero a lo mejor hay casas que la persona vive en una habitación compartida, o sea, en una casa compartida, solo tiene el espacio de su habitación
y ahí te tienes que apañar para hacer el tratamiento, ahí no puedes regular la camilla, tú tienes a lo mejor la cama o a lo mejor una silla, entonces es cuestión de adaptarse y de usar pues un poquito la creatividad también para pues ser muy eficiente con los materiales que llevas, porque al final es lo que puedas llevar en una mochila y bueno, me parece chulo y divertido. Sin embargo, un día hablando contigo de esto, prefieres eso que tratar en clínica. Y claro, mi cabeza no lo entiende porque para mí es mucho, cómodo que vengan a la clínica, obviamente, no tienes tú que desplazarte a ningún sitio con el riesgo que conlleva. Yo lo he hecho, ¿vale? Patinete, lloviendo, calado, llevar 5 mudas de ropa porque vas a 5 sitios diferentes. Lo he vivido. Y como lo he vivido, sé lo que es eso. Y veo lo de ahora y digo, joder, lo prefiero mucho. Además, lo que has comentado, material, a mí me gusta mucho pues para la valoración, para el tratamiento, utilizar el ecógrafo o bueno, que al final, pues ciertas técnicas, sobre todo que en clínica las realizas mucho mejor. Y me sorprende mucho que, hablando contigo, me digas que prefieres eso a estar en una clínica y que el paciente venga, din don, y le trates. Explícame esto. Bueno, yo es que soy muy inquieto y he trabajado en clínica también y a veces no sé, estar 8 horas en un sitio me agobio. Y esa sensación de que ves a un paciente y cambias el chip porque tienes que desplazarte a otro domicilio o a otro sitio totalmente distinto. Y el moverte y tal, a mí eso me resulta súper entretenido, me encanta. Y luego también es muy bonito entrar en casa de la gente. La gente, cuando les vas a ayudar a casa, te recibe con los brazos abiertos. Es una situación bonita. La gente cuando viene es distinto, no te lo sabría explicar, pero no es lo mismo que una persona venga a la clínica a que tú entres en casa de una persona a ayudarle. La sensación es distinta. Y ya te digo que a mí me encanta. Yo creo que también he pasado, de mi época de ciclista, pasé tantas penurias que al final te tocaba entrenar, lloviese, nevase, hiciese sol, calor o frío. Entonces aquí es un poco igual. Sí, pues hay días que a lo mejor pues, tienes que ver pacientes y llegas calado a una casa, te toca irte a otra, o hay días que hay 40 grados y también te tienes que mover por la ciudad para ir a las casas. Pero bueno, como a mí me encanta, o sea, pues hay días que se pasa calor, hay otros que se pasa frío, pero me encanta esa sensación de estar en constante movimiento y no estar en un sitio quieto, que bueno, de momento lo prefiero, a lo mejor en el futuro, siempre lo he dicho, pues acabo cansado y digo, pues ya no me muevo más, que venga todo el mundo a la clínica y ya está, pero de momento estoy a gusto con eso. Me fascina, tío, la verdad. Es porque, más que nada, por lo que tú comentabas antes, ¿no? La organización del tiempo. Es, al fin y al cabo, el tiempo que inviertes en desplazarte de un sitio a otro, pues es tiempo inútil. Es decir, no estás haciendo nada. Solo desplazarte hacia tu lugar de trabajo, que es sí tiempo útil, pero el resto... Pero eso también te puede pasar a ti un poco. O sea, tú no trabajas en domicilios, pero también estás todo el día para allá y para acá. Sí, es verdad, pero yo sí que trabajo en sitios físicos, ya, me refiero, sí. y más tiempo, es decir, no sé cuánto duran las sesiones tuyas de domicilio. Depende, más o menos unos 40, 50 minutos, depende del perfil de paciente. Y a lo mejor son 40 minutos que va a un domicilio y luego invierte, depende del trayecto, 20 minutos en ir a otro, y así sucesivamente. Yo estoy en un centro de entrenamiento con mi jornada, ¿vale? De 8 horas, pues ahí todo seguido. Pues mi hora de entrada, mi hora de salida. Y aquí, pues como autónomo, estoy también pues ahora encadenando cada vez más horas. Pero las intento aunar, claro. Ya, que al final no te mueves tanto. A ver, te mueves más que yo, sí, pero no tanto como él. También me muevo más porque es verdad que no vivo en la capital. Vivo claro. en Villamayor, en una organización, y eso a mí me obliga a coger el coche. Y yo sin coche, no sé tú cómo te desplazarás, pero yo sin coche no puedo vivir. Es decir, el bus para mí es una mierda. ¿Cómo te desplazas tú de un sitio a otro? Porque vivimos en una ciudad bastante pequeña, ¿vale? Desde mi punto de vista, pero claro, bastante pequeña. Un día si tienes que llevar camilla o no, o aún así, si te pillan una punta y la otra 3 kilómetros, ¿cómo te manejas? ¿Cómo es un día tuyo? ¿Te levantas por la mañana y cómo fluyes? Sí, ahora te respondo a esa pregunta, pero sí quería comentar un tema que estábamos tocando antes. Y yo creo que no hay que verlo tampoco como perder el tiempo entre domicilio y domicilio. Yo lo veo como parte de mi trabajo. Y, joder, cada día digo, pues mira qué afortunado soy. En mi horario de trabajo me voy dando un paseo al solecito, o aunque llueva, bueno, pues el día que llueve, pues mira, me voy mojando un poquito. Pero no lo veo como una pérdida de tiempo, lo veo como
parte de mi trabajo y esos desplazamientos son parte de mi trabajo. Y si cambias el chip y lo ves de esa manera, no, porque si tú lo ves como una pérdida de tiempo, al final te quemas. Te quemas porque... Pues quería saber cómo lo gestionabas tú y el hecho de que tú mismo nos estás diciendo que te encanta, que disfrutas. Entonces, a mí, sinceramente, me choca bastante. Claro, pero ya te digo, o sea, yo, por ejemplo, ayer mismo, te puedo poner el ejemplo, ayer mismo, pues tuve que tratar varios pacientes por el centro de la ciudad. Pues yo iba entre paciente y paciente, y iba caminando, dándome un paseo por la Plaza Mayor a las 12 de la mañana, que digo, esto es de ricos, o sea, a las 12 de la mañana con el solecito que hacía paseando por la Plaza Mayor, sí, que voy realmente con mentalidad de trabajo y muchas veces voy pensando en lo que acabo de hacer con un paciente, lo que tengo que hacer con el siguiente, cómo voy a organizar la sesión y tal, pero a mí me parece una maravilla, incluso me ayuda a desconectar un poco. Muchas veces cuando estás en clínica o cuando estás haciendo un entrenamiento presencial con un paciente o con un cliente, es uno detrás de otro, pum, 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 pum. Y al cuarto o quinto no tienes la misma frescura mental que cuando has visto al primero. Sin embargo, cuando tú sales y te das un paseo, y eso se ha visto, cuando te das un paseo de 5 minutos aunque sea, refrescas mucho las ideas. Entonces también te ayuda a mantenerte mucho más activo y mucho más ágil mentalmente. Y yo creo que eso sí que, no sé, es un punto positivo que si eres capaz de enfocarlo así, te da un plus. Y luego nada, pues mi día a día, pues básicamente depende mucho, yo siempre se lo explico a los pacientes porque siempre se preocupan mucho, ay, ¿cómo has venido caminando en coche, has aparcado bien, tal? Intento mover el coche lo mínimo posible. Es verdad que hay veces, porque esto es una cosa que tengo que aclarar y que mucha gente no acaba de entender, y es verdad que yo a la gran mayoría de domicilios no llevo camilla. Intento, si no me hace falta, si no es algo fundamental, como os decía, trato de ser muy efectivo con lo que llevo y elegir muy bien el material que llevo en la mochila, porque al final estoy cargando todo el día con ello. Entonces, no me voy a llevar una pesa de 5 kilos porque tengo que llevarla al lomo todo el día. Entonces, sí que en ese sentido, todo lo que puedo hacer caminando, lo hago caminando. Aparte, pues ya que esto es un podcast de salud, pues se fomenta y doy buen ejemplo a los pacientes también, no solo por ellos, sino por mí mismo, por mi salud. Pues si puedo caminar 15 o 20.000 pasos al día durante mi jornada laboral, pues eso que me llevo. Y eso me parece chulo. Es verdad que luego pues es cuestión de organización, como todo. Si tengo que irme a algún pueblo, por ejemplo, si me tengo que ir a Villamayor, pues hombre, si tengo que ir 1 hora y media caminando igual no me compensa. Pero entonces sí que ahí pues sí que muevo el coche y trato de organizar para el día que muevo el coche o la tarde que muevo el coche, hacer todos los pacientes seguidos. Luego, por ejemplo, por el centro de la ciudad, y ahora cada vez menos, se están quitando más aparcamientos, entonces es inviable. Entonces trato de moverme, si me tengo que mover por zona céntrica, me muevo caminando, salvo que, por ejemplo, sea una situación excepcional donde tengo que llevar la camilla, entonces pues sí que a lo mejor muevo el coche, pero si no, caminando. Vale, pasamos a la sección, ¿no? ¿La pasas tú o paso yo? Pasas tú. Vale. Damos paso a la sección que ya se está convirtiendo en habitual, casos de éxito. En esta sección lo que queremos es que nos cuentes un caso o, bueno, otros invitados lo que han hecho es resumir pues, pequeños casos importantes que hayan tenido de éxito de alguno de, pues en este caso de tus pacientes, algún caso que te haya tocado un poquito más y que creas que la gente necesita escuchar. Wow, pues siempre es muy difícil quedarse con uno. No podría quedarme con un caso porque al final, por suerte, nuestro trabajo se dedica, o sea, se basa en ayudar a las personas y quedarte con una que digas es la que más se ha ayudado, no te sabría decir, pero para mí, por ejemplo, es igual de importante, igual de satisfactorio. Bueno, te puedo poner varios ejemplos. Por ejemplo, es muy satisfactorio yo en cierto punto en mi trabajo en la selección, pues ayudé a un deportista antes de un campeonato de Europa a poder salir a competir. Y esa sensación y ese agradecimiento que recibes y que te digan, si tú no me hubieses tratado o no me hubieses ayudado, yo no podría haber competido en este campeonato de Europa, es muy satisfactorio y muy bonito. Pero no creo, por ejemplo, no me enriquece mucho más que, por ejemplo, hace unos meses que trabajé pues con una paciente que se llama María,
y bueno, pues había sufrido un proceso de salud complicado, ella había tenido cáncer y alguna enfermedad más, y pues sus capacidades físicas habían disminuido muchísimo y ella no era capaz ni de levantarse del sillón, necesitaba ayuda para todo, era dependiente para absolutamente todo, y el acompañarla en ese proceso, a ella se le había olvidado incluso saber caminar, no sabía caminar, y ayudarla, acompañarla en el proceso en el que pues la enseñas otra vez, le ayudas a levantarse del sillón, le enseñas a caminar, le enseñas a usar un andador, una muleta, quitas el andador, quitas la muleta, ves que es capaz de moverse y defenderse por casa ella sola. Es una sensación también muy enriquecedora y muy agradecido el ayudar a una persona que piensa que su vida ya se va a limitar a estar en un sillón, que piensa que no se va a recuperar jamás porque no tiene nada de fuerza, y poder ayudarla y poder enseñarla otra vez a caminar, a moverse y a recuperar su vida de antes también es para mí un caso de éxito total, aunque sean totalmente opuestos, uno enfocado quizá al rendimiento y el otro pues enfocado a una persona a lo mejor de 80, 85 años que su objetivo, y no por ello menos importante, no va a ser competir en un campeonato de Europa, pero ir quizá desde su sillón hasta el baño sin necesitar la ayuda de nadie. Así que, bueno, casos de éxito, pues como tendréis vosotros, al final tenemos todos los días, pero pues sí que es verdad que acabas teniendo pacientes que pues te generan ahí más, no sé, esa cosilla. Qué bien, me gusta más tu punto de vista respecto a todo esto, ¿no? El no minimizar la victoria, la pequeña victoria de, en tu caso, María, y comparándola con la de la recuperación de este deportista de élite, ¿no? Que ambos tienen la misma importancia. Exacto, sí, sí. Queríamos preguntarte también la manera que tendría la gente de contactar contigo para contratar tus servicios. Bueno, pues yo ahora mismo estoy llevando los domicilios de la clínica, de aquí de Fisiolimpia. Entonces, bueno, pues ellos si se ponen en contacto con la clínica y solicitan el servicio a domicilio, pues ahí es cuando yo les voy a atender. Entonces, a través de la clínica es como realmente podemos hacerlo. La gente es como normalmente contacta. Hay veces que hay gente que por redes sociales sí que te pregunta porque ve tu perfil y tal. Yo tampoco muevo mucho las redes, ahí me podéis echar la bronca porque soy un poco dejado, pero sí, fundamentalmente yo te diría que así. Tío, me gusta mucho porque rompe mucho los patrones. Cuando nosotros hacemos una pregunta, claro, creemos que va a ser interesante porque va a responder una cosa y está respondiendo otra diferente, ¿no? O sea, en este caso de casos de éxito, yo pensaba, digo, va a contar un caso súper chulo, de tal. Y te rompe un poco el patrón y te dice que tiene igual de valor pues esa persona de élite que tratas, tal, y de aquí, y eso me ha gustado mucho, tío. Al fin y al cabo, a mí eso me demuestra la calidad humana que tiene, sinceramente te lo digo. No, pero es verdad, o sea, yo lo siento así, o sea, no te voy a engañar, y te lo digo de verdad que uno se siente igual de satisfecho, igual de lleno, ayudando a una persona que a otra. Tú aparentemente podrías ver, joder, pues si eres el fisioterapeuta de Rafael Nadal, joder, tu trabajo va a ser muchísimo más enriquecedor que trabajar en una residencia, por ejemplo. Pero es que a lo mejor el fisio que está en la residencia, joder, está ayudando a gente, digamos, mayor, pues a tener una mejor calidad de vida. Y a lo mejor uno lo que pretende es ganar el Roland Garros y le estás ayudando a ello, pero es que para el otro es igual de importante poder, a lo mejor, no tener dolor en una rodilla para poder levantarse y dar un paseo por, digamos, por la placita de debajo de su casa. Y son victorias que para cada persona pues son igual de importantes. Respecto a lo de las redes sociales, sí que si solo documentas un campeonato de estos que vas grabando, contando cómo lo estás viviendo y tal, ya como recomendación, bomba. Y a la gente le puede también ayudar mucho, inspirar y tal, así que eso estaría guay. Me gustaría como conclusión, para que la gente se lleve, más allá de la historia, todo lo que nos ha contado Pablo, extraer un poco los valores que creo que hemos sacado de todo eso que nos ha contado, ¿no? Me gustaría destacar en primer lugar la valentía inicial de, pues,
jugártela, de decir que sí, de esa proactividad de escribo un correo, me voy, no sé ni cómo, estoy nervioso, 22 años en otro punto que no es mi entorno, todo eso extraerlo para la gente. También la organización está de los domicilios, que al final es una vida pues, bastante loca, de voy para allá, para acá. Yo cuando te hablo, te derivo pacientes, claro, entiendo que me digas, dímelo con tiempo porque, joder, tengo que organizarme, tengo muchas cosas, y creo que esa organización también es clave. Y luego lo que tú has dicho, tío, esa calidad humana de darle igual de importancia a esa persona de élite que aparentemente solemos asociar a que pues, es una persona más destacada, más tal, y a la persona que vive a 3 calles de tu casa y que su pequeño objetivo no es ganar el campeonato del mundo, es poder levantarse y que no le duela su rodilla o poder recuperarse el ictus para mover el brazo y dar un abrazo a su pareja, ¿no? Por ejemplo. Y creo que eso, joder, es... No sé, tío. Por eso al final te hemos traído. Sí, es de admirar, la verdad. Luego también yo creo que también tiene que ver el hecho de que tú hayas competido en ciclismo. Al fin y al cabo hay valores que tienes actualmente que gracias al haber competido pues, en un alto nivel, pues has podido forjar, claro. La verdad que sí, totalmente. O sea, bueno, lo has resumido muy bien todo. Es así, totalmente es así. Creo que es verdad que el deporte te ayuda a extraer ciertos valores para tu vida y para tu trabajo, que quizá por eso siempre recomiendo a todo el mundo, a todos los niños y a todos los padres que inciten a sus hijos a hacer deporte y a practicar deporte desde pequeñitos, porque cuando eres pequeño quizá no estás viendo, tú ves el deporte que haces, te divierte, te gusta, te sacrificas un poquito y ya está, pero luego los valores que estás extrayendo, que aplicas después en tu día a día, en tu trabajo y no sé, es una locura. O sea, sí que creo que no tendría, digamos, la vida que tengo ahora mismo y no habría construido, digamos, lo que he construido ahora mismo si no hubiese pasado por lo que he pasado gracias al deporte también y gracias a todo lo que me ha enseñado. Vamos a dejar las redes sociales de Pablo en la descripción. También, si has llegado hasta aquí, darte las gracias. Déjanos un like, un comentario de pues, esto que más te haya gustado del podcast y agradecértelo a ti también porque, no sé, a ti, pero a mí me ha encantado, ha sido un tema increíble. Sabía que a mí me iba a gustar porque pues, al final soy fisioterapeuta como él, pero creo que ha sido increíble y ¿cómo lo has visto tú? Sí, sin lugar a dudas, es toda una experiencia y muchas cosas que hemos aprendido ambos al haberte tenido aquí con nosotros. Bueno, nada, muchísimas gracias a vosotros por la invitación. Yo encantadísimo de haber pasado por aquí, de haber aportado un poquito, de que la gente también conozca un poquito el mundo del deporte paralímpico, que creo que es muy interesante y creo que es recomendable pues ponerlo alguna vez en la tele y bichear un poquillo a ver de qué va, y si eso sirve también para darle un poquito de visibilidad, creo que va a estar guay. Y bueno, pues nada, daros la enhorabuena también a vosotros por el pedazo de proyecto que estáis montando, que la verdad que soy fan total y seguidor. Y nada, pues eso, encantadísimo de haber estado aquí, de haber aportado un poquito y de charlar con vosotros. Espero que no sea la última. Evidentemente no, ya sabes que vamos a contar contigo para futuras ponencias, así que vamos a ello. Muchas gracias por escuchar Corazones de Acero y nos vemos en la próxima.